Hace 5 años, en la jornada 14 de Segunda División, el Sporting recibía la visita de un recién ascendido Llagostera. Los primeros minutos fueron de asedio rojiblanco, aprovechando el balón parado. También los guajes aprovechaban su juego por bandas para acercarse a la meta rival, pero ningún remate veía puerta. El Llagostera se acercaba tímidamente con un disparo desde lejos que hacía volar a Cuéllar. Para la segunda parte, el Llagostera empezaba a crecer con un fútbol más directo para hacer trabajar al portero sportinguista. En el minuto 72 el Molinón se llevaba un enorme susto tras un fuerte choque entre Bernardo y Rachid al querer despejar un balón aéreo, donde el jugador argelino perdía el conocimiento unos segundos, el choque no pasaba a mayores y Rachid salía aplaudido por el respetable. El Llagostera seguía buscando suerte, tratando de encontrar a Tarradellas o al ex-sportinguista Jorge García. El Sporting recuperaba confianza y con centros por bandas intentaba poner balones al área, pero estos eran despejados por la defensa catalana. Los minutos pasaban rápido y se empezaba a ver la desesperación en el Sporting. En el minuto 93 de partido, el Llagostera tendría la jugada de gol más peligrosa en las botas de Sergio León, quien queda solo frente a Pichu, saca un potente disparo, pero Cuéllar mete la manopla fuerte para evitar la victoria catalana. Dicha parada daría un punto importantísimo para la racha de imbatibilidad de los guajes en Liga. Cuéllar ha evitado el gol, ha evitado la victoria, diría yo, porque un gol en este minuto, quedan 1,5 por delante, pero Cuéllar hoy ha sido el salvador, sin duda alguna, del equipo rojiblanco. Ya ven qué ocasión ha tenido Sergio León y la mano izquierda. Como todo. Si llegase esa parada en el minuto 5, a lo mejor no tiene tanta importancia, pero como ha sido en los últimos minutos del partido, sabiendo que estábamos atacando, estábamos haciendo todo lo posible por intentar ganar el partido y bueno, en una contra pues nos han cogido un poco el criterio y pues he tenido la suerte de salvarlo. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.